En 1993, David Jeff entrevistó a Frank Zappa para Playboy. A continuación, les voy a leer lo más relevante de dicha entrevista. ¿Has perdido interés en el rock and roll? Mi interés principal es la composición, tener una idea y manifestarla de manera que la gente pueda escucharla. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología tu música? Sin la computadora, aún estaría a merced de los músicos para tocar. También estaría a merced de las entidades gubernamentales y cívicas que financian las presentaciones. Después de tu gira, dijiste que no volverías a salir de gira. Bueno, no me lo podía permitir. Perdí $400,000 y no deseo volver a experimentar eso. ¿Y no echa de menos la vida del rock and roll? No. ¿Y la experiencia de presentarse en vivo? Un poco. De vez en cuando me dan ganas de tocar la guitarra, pero me detengo y pienso en lo que tendría que pasar para hacerlo. El impulso se va. ¿Tienes alguna teoría de por qué tu música ha sido más popular en Europa que en América? Por lo general, los alemanes siempre han apoyado a los nuevos compositores y han contado siempre con una tradición musical sólida y bien promocionada. ¿Siempre fue tu objetivo hacer música clásica? Ahí es donde empecé. No escribí rock and roll hasta los 20 años, pero empecé a escribir otro tipo de música. No podía tocarla, solo podía escribirla. ¿De dónde vino el interés? Me gustaba la forma en que la música se veía en papel. Me fascinaba que se pudieran ver las notas y que alguien que supiera lo que hacía las mirara y saliera la música. Pensé que era un milagro. Siempre me interesaron los gráficos. Pasé la mayor parte de mi tiempo dibujando, durante los primeros días en la escuela. Originalmente se trataba de una imagen, no de un sonido. Sí, luego conseguí que alguien lo tocara. Fui al funeral de mi abuela cuando era pequeño y me senté. Miré las velas. El coro cantaba y cuando cantaban una nota, las velas respondían a ella. No sabía por qué. Era un niño pequeño. ¿Qué iba a saber yo de física? Pero era una manifestación física de un sonido. Muestra lo aburrido que estaba en el funeral. ¿Tus padres tocaban música? No, teníamos un hogar muy poco musical. Su padre se ganaba la vida trabajando con gas venenoso. ¿Fue usted consciente de lo que eso significaba? Sí, no quedaba otro remedio. Donde vivíamos nos veíamos obligados a tener máscaras de gas colgando de la pared en caso de que los tanques se rompieran. Pensando en ello, si esos tanques se hubieran roto, las máscaras de gas no nos habrían salvado la vida. ¿Qué tan cerca estaban los tanques? Había tanques de gas mostaza y estaban en una zona acuartelada. Estábamos justo al final de la calle de esta mierda. Teníamos un estante en el pasillo, con la máscara de papá, la de mamá y la mía. Yo solía usar la mía todo el tiempo. Era mi casco espacial. Había una lata al final de la manguera que tenía la unidad de filtración y siempre me preguntaba qué había en ella. Tomé un abrelatas y lo desenrosqué para averiguar cómo funcionaba. Mi padre se enojó mucho cuando lo abrí porque lo rompí y tendría que conseguirme otro, lo cual nunca hizo. Estaba indefenso. ¿Sus padres eran religiosos? Bastante religiosos. ¿De misa y confesión? Sí, a mí me obligaban a ir. También me obligaron a ir a la iglesia católica, pero duré muy poco. Eras muy testarudo. Sí, a pesar de todo, seguí yendo a la iglesia con cierta regularidad hasta los 18 años. Entonces se me incendió la lucecita. Toda la morbosidad insensata y la disciplina eran muy enfermizas. Sangre por aquí, dolor por allá, y nada de carne los viernes. ¿Qué es esa mierda? ¿Es la irreverencia e indignación en tu música una reacción a ser un buen chico católico? Bueno, creo que fue posible hacer lo que hice solo porque escapé de la esclavitud de ser un devoto creyente. Para ser un buen miembro de la congregación, al final tienes que dejar de pensar. La esencia del cristianismo se nos cuenta en la historia del jardín del Edén. El fruto prohibido estaba en el árbol del conocimiento. El subtexto es: todo el sufrimiento que tienes es porque querías saber qué estaba pasando. Aún podrías estar en el jardín del Edén si hubieras mantenido la boca cerrada y no hubieras hecho ninguna pregunta. ¿Coincidió el fin de tu religiosidad con tu paso al rock and roll? Fue más o menos al mismo tiempo. Estaba bastante aislado. No había oportunidades culturales en Lancaster. No podías ir a un concierto. No había nada. ¿Fuiste tentado por las drogas? Todo lo que tenía que hacer era mirar a las personas que las consumían y eso fue suficiente. La gente hacía cosas espantosas y pensaba que era fantástico. Probé la marihuana y esperé a que pasara algo. Me dolía la garganta y me daba sueño. No voy a ser Bill Clinton y decir que nunca fumé. Sí fumé. Lo que pasó es que no me hizo gracia. El tabaco me gusta más. ¿Te interesó alguno de los grandes actos de la época? ¿Qué hay de Dylan, Hendrix, The Stones?
Algunas de las cosas realmente buenas que hizo Hendrix fueron las primeras, cuando era muy desgarrador y brutal. Manic Depression era mi canción favorita de Jimi Hendrix. Cuanto más experimental se volvió, menos interesante y más delgado era. En cuanto a Dylan, Highway 61 Revisited fue muy bueno. Luego tenemos Blonde on Blonde, y es cuando empezó a sonar como música de vaqueros. Y ya sabes lo que pienso de la música de vaqueros. Me gustaban The Rolling Stones. ¿Alguna vez Mick Jagger le sacó una astilla del dedo del pie? Sí, pasó por mi casa y yo estaba saltando por esta astilla, así que la sacó. Buena historia, ¿eh? Me gustó su actitud y la de los Stones. ¿Cómo van sus actuales sellos? Barking Pumpkin y Zappa Records. Tenemos una fase de fans muy leales en varios países. Aunque las cifras de ventas en todo el mundo no se acercan a lo que las grandes estrellas de rock harían si publicaran un álbum, la gente a la que le gusta lo que hacemos está muy entusiasmada con ello. Eso te da una cierta ventaja con las compañías discográficas. Te conectas con un distribuidor importante, pero sigues controlando lo que haces. ¿Qué te inspiró a formar tu primera banda, The Blackouts? En Lancaster no había rock and roll, a menos que lo escucharas en un disco. La mayoría de la gente a la que le gustaba el R&B no eran los hijos e hijas blancos de los agricultores de alfalfa o los trabajadores de la defensa que vivían allí. Había muchos mexicanos y muchos niños negros, y les gustaba ese tipo de cosas. Así que formé un grupo mixto que le gustaba tocar ese tipo de música. Nos golpeamos la cabeza contra la pared como cualquier otra banda de garage, tratando de averiguar cómo tocar. No hay ninguna guía. ¿Cómo era la escena musical? Bastante bizarra. Eran los días de todas estas bandas de los 60, incluyendo a Jefferson Airplane, Paul Butterfield y Johnny Rivers. Abrimos para Lenny Bruce en el Fillmore West en 1966. Le pedí que firmara mi cartilla militar, pero dijo que no. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.